Que está metido en esta historia, también va a estar el gerente de Administración Financiera del IPS, Américo Riquelme. Y en el último bloque va a estar con nosotros el periodista Ignacio Martínez, maniqueísmo mediático, caso también de paso de esto que ha generado las reacciones en torno a la pérdida de investidura de la senadora Katia González, en general, ¿verdad? No, la lectura de la posición tan radical y esas posturas por parte de algunos medios de comunicación. Mencionábamos la semana pasada, Pipo, te diste cuenta que en un 80% de la prensa se cabalga sobre escenarios ficticios o escenarios hipotéticos. Reelección, enmienda. Se hacen marchas por cuestiones que no pasan, como el tema del arancel cero. Creo que salió hasta, no sé, él revivió, el Papa Juan XXIII ya le dijo que no va a haber problema con ese tema. Y yo decía, es mucho más fácil inclusive para la prensa hacer periodismo sobre escenarios hipotéticos. Te diga, haces espacios de debate entero sobre un escenario, por ejemplo, la reelección. Todos ya aclararon que en la convención próxima de la ANR eso no va a estar. Además no tiene necesidad. No hay, Entonces, pero se desarrolla. Y mientras tanto, como me decía un diputado la semana pasada, tenemos proyectos vitales que se tienen que tratar. Y yo decía, es mucho más fácil hablar sobre escenarios hipotéticos que sentarte y revisar punto por punto, por ejemplo, lo que dice la ley o el proyecto de ley Hambre Cero, o lo que dice la ley de la función pública y reforma del servicio civil, 160 Lo que artículos. pasa que es mucho más eso difícil. Te va a dar a vos después, le va a dar a ellos no tuvimos tiempo de debatir, queremos más tiempo, vamos a patear hacia adelante, vamos a tirar más, vamos a andar a comisión. O sea, se pasan discutiendo tonterías, porque la Convención Colorada puede mañana decidir que formemos parte del virreinato del Río de la Plata. O sea, lo que quiera puede decidir la Convención Colorada, porque la Convención Colorada no tiene la decisión de si va a haber reelección o no. O sea, no tiene ningún valor lo que están discutiendo. Y en este horario, en otros canales, en este mismo horario, el escenario de discusión, ¿cuál es? Dictadura, quiebre de las instituciones democráticas, y vos en la práctica, en el día a día, el común de la gente, ¿dónde está? El problema en el INCAM, los medicamentos, el problema de infraestructura, que vamos a hablar con la ministra Claudia Centurión, del día a día de la gente. Y ahí es cuando nosotros decimos por qué la oposición el año pasado, el 30 de abril, sufrió una de sus peores derrotas en la era democrática, por esa desconexión que tienen con los problemas de la gente. No se les cae una idea que construya. Por eso es lo que yo siempre le menciono a Penner, el otro día le mencioné al diputado joven, pero que tiene una lectura, y yo por lo menos coincido con él. ¿Qué clase de oposición hacemos nosotros? Me decía Rubín. Es decir, ¿qué clase de oposición? Y le critican, porque cuando vos salís del libreto, enseguida te apartan. Contó algo. No solamente le critican, le dejan a un lado. Y automáticamente, como decía Euclides Acevedo, entramos en ese maniqueísmo estúpido que ya vivimos en nuestra historia, ¿verdad? Vos sos pro o sos anti. Y hay veces que no son ni uno ni lo otro, sino querés ir construyendo. Y cuando la semana pasada tuvimos la presencia histórica de David Cameron, el canciller británico, ex primer ministro, es la primera vez que en Paraguay viene una autoridad de esa categoría a nuestro país, y nosotros tenemos relaciones importantes, exportamos por valor de 150 millones de dólares, importamos por 65. O sea, vos tenés dos visiones. Mientras, por un lado, gente que construye, que crea lazos, la conexión de Paraguay a la comunidad internacional, y por otro lado, un sector que te tira para abajo. Al punto de que la crítica en un momento al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones esperan, porque la ministra anunció que el puente Héroes del Chaco se iba a inaugurar el 1 de marzo, van a inaugurar el 3. ¿Por qué se inaugura el 3? Qué bárbaro. ¿Verdad? Gravísimo. Es el nivel de la crítica. O cuando anunciaron la creación o la pretensión de construir el nuevo hospital nacional en el departamento central, donde está el Hospital Nacional de Itagua, ¿por qué no priorizan primero los medicamentos después? ¿Quién dijo que no se van a comprar los medicamentos? Claro, pero a lo que voy nomás es el nivel también de tilinguería en la crítica. Lo que pasa es que hay una agenda de un determinado grupo que es tirar todo lo que se pueda en contra sin medir
que ni siquiera está llegando, porque realmente si vos analizás, si alguien está tomando en serio este tipo de cosas y ves los resultados de las convocatorias y de la respuesta que tienen, son irrisorios, son risibles. O sea, si esto es lo que, si a mí me están diciendo, esto es una dictadura, van a venir por nosotros, nos van a meter presos, nos van a encarcelar, van a llevarle a tu familia a un campo de prisioneros de no sé dónde. Yo voy a salir con un hacha. Obvio. Si le creyera al que me lo dice. Ahora, si me lo dice un payaso que viene mintiendo hace 7 años, le digo, pero cambia de canal. Ponle Netflix. Va a ver estupideces y a ver Netflix. Me divierte más y encima estoy pagando. Ingeniera Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pipo? Realmente muchísimas gracias por la invitación para hablar de temas reales. Así es. Por favor, explícanos, ¿cómo es posible que dijeron que Yo iban a estaba inaugurar? listo para inaugurar. Tío Mariscal López y ahí, Jorge. El 1 de mayo. Iban a ser el 3. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron? Por favor, explícanos. Vos que sos el Mariscal López encima. Es lo que te hicieron. Pues digo nomás, perdón que arranque con esto, pero ya llega el nivel de que te da risa, ¿verdad? O rabia, pero el tilinguerío de la crítica, ¿verdad? Cuando tenemos otras cuestiones mucho más urgentes o formas de ensayar una crítica, digamos, ¿verdad? Bueno, arrancamos por eso. Se inaugura este puente de Héroes del Chaco el siguiente domingo, por cierto. Asimismo, el próximo 3 de marzo vamos a estar habilitando el puente Héroes del Chaco con una cantidad de actividades, ¿verdad? Para la familia, para las personas, para los ciudadanos, para que puedan ser parte de esta obra de infraestructura y ponerle este rostro humano, ¿verdad? A una obra tan emblemática, importante, que la gente, los niños jóvenes vayan a conocer. Hay unas vistas maravillosas desde arriba, ¿verdad? Así es que vamos a arrancar ese día con una corre-caminata. Están todos invitados. Y van a haber innumerables actividades en toda esta zona, este espacio que se crea también dentro de la costanera, que son espacios públicos que a gritos nos está pidiendo la ciudadanía. Próximamente también vamos a inaugurar el Parque Lineal. Van a haber actividades de autos antiguos, actividades deportivas, mini canchitas para básquet y ejercicio para los niños. Realmente un día de celebración, ¿verdad? Para toda la ciudadanía. No paso por ahí, porque estaba la construcción del puente y todo eso, pero en la parte de la costanera, eso es costanera norte, la costanera 2 sería, se llamaba en su época, que va entre General Santos y el puente. Eso ya está, la parte de alrededores, que era un poco, digamos, poco amigable con la gente del entorno, ¿verdad? Era todavía muchos basurales, eso se fue rellenando, se fue mejorando. Yo un rato que no paso por ahí. ¿Cuándo se va a terminar realmente esa parte? No solamente la calzada de circulación, sino el resto, los alrededores. Bueno, ahí tenemos el parque lineal que está próximo también a terminar. En 3 meses va a estar eso disponible a la ciudadanía. Pero la buena noticia es que nosotros tenemos un crédito aprobado del Banco Mundial que el proyecto se llama de resiliencia urbana. ¿Qué va a intervenir cuáles son los componentes de intervención de este proyecto? El Banco San Miguel, el Parque Caballero, se va a soterrar la línea de alta tensión de la ANDE que pasa por el Bañado, se va a hacer una plataforma, se va a refular, se van a hacer un sector para viviendas sociales de los pobladores de la zona, pero también se va a desarrollar lo que es un ecodistrito, y va a estar entrelazado con el Parque Caballero, la Costanera y la Avenida Artigas. Además, este proyecto va a intervenir el centro de Asunción, el casco histórico, renovando las veredas, siguiendo con el soterramiento de cables y también recuperando edificios icónicos de la ciudad. Todo eso lo estamos ya desarrollando en su fase de diseño y acelerando los trámites para que las licitaciones de las obras se den en el menor tiempo posible. Así es que vamos a tener un entorno de espacio público. Sur, 1.500 viviendas, vi que la semana pasada. 1.500 viviendas, el barrio Tacumbú se llama. El proyecto que habíamos iniciado ya por el 2018, dejamos todo encaminado
para que se adjudique. Hoy se está terminando, es la avenida Costanera con el refulado, eso se hizo con el financiamiento privado, llave en mano, y sobre esta plataforma de 67 hectáreas van a ir construidas 1.500 viviendas. Va a ser construir un barrio, un pedazo de ciudad, que es lo que vamos a llamar en unos 45 días aproximadamente va a salir la licitación de la infraestructura. Hay que construir calles, hay que construir veredas, por supuesto, hay que hacer el sistema de agua, de saneamiento, el sistema eléctrico y el siguiente llamado por aproximadamente 55 millones de dólares para todo lo que va a ser la construcción de las 1.500 viviendas. En su primera fase, porque también estamos hablando con el Banco Interamericano de Desarrollo para la segunda fase de otras 1.000 viviendas en el mismo barrio. Vamos a tener que construir comisarías, escuelas. La idea es que también el sector privado con industrias pueda buscar un espacio hacia el sector y realmente recuperar el bañado y dar una solución definitiva a todas las familias del Bañado Sur, que realmente quiero destacar acá el trabajo que hace el país Velasco con CAMSAT, con todas las organizaciones civiles de toda esa zona, porque aman su barrio, están organizados, saben lo que quieren y trabajan proactivamente y en conjunto con el gobierno para que estos proyectos sean realidad. El otro día cuando hablamos en la radio sobre la inauguración de este puente me decían, yo nomás hacía esta observación, preguntaba a la ministra por qué no le invita al que hizo el puente. Y yo le dije, espera un poco, si te refería al que estuvo anteriormente, dejó un monazo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que tuvieron que hacer una especie de reingeniería allí para cumplir con la empresa contratista. Había una deuda de casi 50 millones de dólares que se tuvo que pagar. Eso generó un retraso otra vez. Es por... Que le traigan y que traiga la plata. Entre paréntesis, ¿verdad? Y después lo otro que veía, porque se pintó en rojo. Eso también tiene una aplicación técnica, supongo, ¿verdad? Que tiene que ver con los puentes colgantes por el tema de las neblinas. Digo nomás cómo vamos buscando estas cuestiones en la construcción de la crítica. Me detengo nomás en eso para dejar en evidencia a sectores que no hay forma de que puedas. Pero el otro puente, el peatonal ese tan caro, el blanco le gustó mucho el de Ñandutí. Ese les encanta. Ese es muy útil. La maravilla, ¿verdad? El Estado es una carrera de posta, pero acá es interesante igual recordar este proyecto, la ingeniería de este proyecto me tocó contratar, licitar a mí desde la Dirección de Proyectos Estratégicos, se había contratado el estudio, se había definido las características, etcétera, y bueno, toda una carrera de postas. Acá lo importante es que el que completó el financiamiento para que esto hoy pueda estar inaugurado es el gobierno del presidente Santiago Peña, que desde el día 1 impulsó la conclusión de las obras. Acá no hay marcha atrás para las obras que ya se iniciaron, es salir, buscar el financiamiento, que fue una gestión importantísima del presidente Peña, el ministro de Economía, poder cuantificar toda esta enorme deuda que teníamos en el Ministerio de Obras Públicas y realmente hoy es el día que estamos con mucha satisfacción, ¿verdad? Realmente le estamos diciendo al sector privado, misión cumplida, las deudas están saldadas, prácticamente el 95% se está terminando de pagar ahora, esta semana que estamos iniciando, ¿verdad? El 28 de febrero. Eso es interesante para cambiar eso, después, para saltar. Escuchábamos justamente que decía Pulsarui la semana pasada, eso, ¿verdad? Sí, que está terminando de pagar. Para saltar nomás a otros temas, para cerrar el tema del puente. Esto que dijiste, ministra, me parece importante. Lo que se dejó hay que terminar. Lo que está bien se continúa. Porque bien pudieron ustedes también hacer, ibas parada ahí en el puente, decía que hay un problema de diseño, acá los Macá también están protestando y derramabas unas lágrimas y cancelábamos eso y dejamos el clavo así de grande como nos hicieron con el tema Metrobús, por cierto, ¿verdad? Entonces, eso es cuando se llega con una actitud de revanchismo, siguiendo las líneas de las tapas de algunos diarios. Se pudo haber hecho eso también, ¿verdad? Entonces, eso que dijiste parece importante. Lo que se hizo, ahí te costó mucho, yo sé, me contaron allí del ministerio, ordenar la casa,
Tema presupuesto, tema financiación, tema proyectos. Esto que le presentaste la semana pasada a la gente de Cavialpa no fue fácil, pero digo nomás, si se llega con una actitud no patriótica, sino de pasar factura, se pudo haber hecho exactamente lo mismo que se hizo en la administración anterior. Así mismo. Acá tenemos que entender que este es el Estado paraguayo, es el gobierno del Paraguay y que realmente eso es superior a cualquier periodo de gobierno, ¿verdad? Los proyectos de infraestructura tienen desde su concepción hasta que se materializan un plazo enorme que trascienden los periodos gubernamentales. Los gremios, Cavialpa específicamente, salieron conformes después de esta reunión, creo que fue la primera de este año, pidieron ellos para saber un poco qué es lo que se estaba proyectando. ¿Ya se puede avanzar, se puede contar lo que contiene ese banco de proyectos que se les presentó a los gremios? No, claro, por supuesto. Estas reuniones con Cavialpa sí fue la primera de este año, pero es parte de una dinámica que venimos impulsando desde que asumimos, reuniones quincenales de trabajo donde ellos van también exponiendo los inconvenientes, cómo vamos a acelerar la gestión para que la ejecución de la obra sea en el menor tiempo posible. Y lo que particularmente esta reunión se centró en presentarles nuestro presupuesto 2024, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los proyectos listos para licitar? El compromiso de acelerar aquellas obras que están en ejecución, la Ruta 15, la Ruta 12, estamos licitando en plena licitación la Ruta de la Soberanía, ya han salido los procesos a licitación de las plantas de tratamiento de Mariano Roca Alonso, perdón, de Lambaré y Ciudad del Este, próximamente Mariano Roca Alonso, y una serie de otros proyectos que están en cartera y con un calendario certero también de licitación. El proyecto de las 1.500 viviendas de Tacumbú, que primero va a salir la infraestructura, después la construcción de las viviendas, y bueno, tenemos obras en todo el país y la idea es generar previsibilidad y mucho compromiso también para que estos retrasos que no han beneficiado a nadie en absoluto nunca más se vuelvan a dar. Ministra, pasando el tema, otro tema nomás, el tema de educación, ¿qué le pasaban a ustedes ahora? Creo que la parte del mejoramiento de la infraestructura dejó ya el MEC, va a dejar de meterse en esos temas y van a hacerlo ustedes. ¿Cómo van a encarar esa cuestión? ¿Cuándo va a empezar ese trabajo sobre las escuelas, sobre construcción, mejoramiento, reparación, etcétera, etcétera? Bueno, el Ministerio recibe el mandato del presidente de, por supuesto, continuar y darle mucho énfasis a la infraestructura social, hospitales, escuelas, penitenciarías que recientemente ya le entregamos al Ministerio de Justicia. Tenemos 2 hospitales que están en ejecución, próximos a ser entregados también al Ministerio de Salud, el Hospital de Coronel Oviedo y el Hospital del Sur. Y hoy tenemos el mandato de acelerar la licitación del gran hospital de Itagua, que es el hospital más importante de toda la red nacional en materia de salud. Así que estamos trabajando con un equipo especializado para que eso se dé en los próximos meses. En el caso de las escuelas, tenemos un proyecto que es un financiamiento de $100 millones con el Banco Mundial, que estamos como coejecutores con el Ministerio de Educación, pero eso se va a tramitar recién el crédito de este año. Ese proyecto pretende intervenir 300 escuelas. Como las Mira, 1.300 escuelas en total, 1.000 son reparaciones menores, 316 son rehabilitaciones de carácter mayor, que son las obras que el Ministerio de Obras Públicas tiene, donde agregamos valor. No agregamos valor con una estructura tan grande para ir a cambiar un vidrio, agregamos valor cuando tenemos un paquete importante de obras que poder intervenir. Y por otra parte, como esto tiene un plazo de tramitación del financiamiento, lo que estamos estructurando es un proyecto que pueda acelerar la construcción de escuelas emblemáticas en las cabeceras departamentales para que el 2025 ya arranque con esta infraestructura para que puede darse ya sea para 600 matrículas o 1.000 de acuerdo a dónde va desarrollándose como
parte de un programa que va a ser integral y de renovación de las más de 4.000 escuelas que tiene el Ministerio de Educación a nivel nacional. Además, hay experiencias muy exitosas en la región, en Uruguay, en Perú, en Chile, en Colombia, de alianzas público-privadas para las escuelas, que son programas pequeños de $50 millones aproximadamente, donde enfocado a la escuela primaria, no a la secundaria, sino que al ciclo escolar básico, digamos, donde lo que hace el privado es financia, construye y mantiene por un periodo de 30 años. Entonces, paralelamente con todos estos programas, queremos dar pasos hacia lo que sería alianza público-privada en el sector escolar. Ese mismo esquema de construir con mantenimiento incluido no se puede aplicar en los hospitales. Sí, de todas maneras. De hecho, es un pedido que nos hace con muchísima fuerza el presidente Peña. La conclusión, la reflexión es que tenemos como Estado una debilidad en el mantenimiento. Hemos conquistado la construcción. Creo que hoy podemos sentirnos orgullosos de muchas obras, pero en la fase de la operación y el mantenimiento todavía es algo que nos genera una oportunidad de resolución, ¿verdad? Así es que todos nuestros llamados, los de rutas, también los llamados de infraestructura, como escuelas o hospitales, los vamos a hacer con un periodo de mantenimiento para que el contratista esté enganchado, ¿verdad?, con la responsabilidad de haber construido. Voy a hacer bien porque si no voy a tener que arreglar yo Así mismo. voy a mantener encima otra vez, ¿verdad? Así mismo. Yo hice acá tengo un copiatín acá, ministra. Las consultas con gente del sector sobre el tema Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. A ver, ya mencionaste lo del inicio de obras Ruta 12 bioceánica, ¿verdad? Eso está. Pago de certificados pendientes con el presupuesto 2024, me dijeron también. ¿Cómo está eso? Bueno, hay una deuda flotante que no se obligó en el presupuesto 2023 y eso vamos a pagar con nuestro presupuesto 2024, pero es menor respecto a la deuda que claro, estaba cuantificada, ¿verdad?, al 31 de octubre, que era de más de $350 millones. ¿Y los intereses adeudados a contratistas? Bueno, como le he manifestado a todo el gremio de constructor, nosotros como Ministerio de Obras Públicas entendemos que si los intereses han sido consagrados en el contrato que firmó el Ministerio de Obras Públicas con el contratista, esto es parte, digamos, de todos los compromisos a ser asumidos y nosotros vamos a reportar al Ministerio de Economía, ahora que ya se están dando los pagos del capital, vamos a reportar a cuándo ascienden estos intereses para que se pueda trabajar en la estrategia de pago. Esta ya es una gestión y una definición del Ministerio de Economía. Se mencionó el tema, ¿por qué sigue siendo un problema el tema de la liberación de franjas de dominio? Eso es un tema que no solamente ahora, es eterno problema del MOPC para encarar proyectos futuros. Bueno, sencillamente porque la expropiación es una compra obligada del Estado, ¿verdad? Es un proceso traumático en sí, ¿verdad? Imagínate, acá viene una obra, te tengo que ir a comprar, hay que salir de la casa, hay que cambiar las condiciones, ¿verdad?, de la persona que se va a ver expropiada. Es una compra forzosa. Entonces tiene un procedimiento. Creo que en estos años se ha hecho un avance importante, la Ruta 2, el corredor bioceánico, las distintas obras que se han llevado adelante han agilizado, han sido una muestra también de la creatividad de cómo poder resolver estos procesos de confección de una carpeta de catastro, de tasación de la propiedad, de negociaciones, si es que el propietario acepta o no el precio. Bueno, una serie de tramitaciones que por lo menos hoy
tenemos distintas acciones que reducen los tiempos en estos procesos, pero sigue siendo un gran desafío. La idea acá y lo que estamos trabajando es que se pueda acelerar esta gestión y se pueda resolver para que... Más allá del tema de franja de dominio en general, yo escucho y hablamos el otro día, usted dijo, yo también estoy ansiosa, ¿verdad?, de que salgan proyectos, ya licitaciones de manera acelerada. Este es un proceso natural cuando algunos me dicen hay que imprimirle más celeridad al MOPC en el sentido porque es un ministerio clave, importante para dinamizar la economía. Ya sabemos todo lo que implica generación de licitaciones, obras, fuente de trabajo, mano de obra, todo eso sabemos. Pero yo les decía, hasta quienes me hacían esa observación, también llevó tiempo ordenar un poco la casa. Y eso no sé si consumió todos estos 5 meses y medio, casi 6 meses ya, pero llevó tiempo ordenar la casa por las cuestiones, sobre todo por esa presión de los gremios, la necesidad de dinamizar la economía y esa herencia pesada de esa famosa deuda, ¿verdad? Se solucionó eso y ahora entonces es que ansiosamente nosotros decimos, ¿qué necesitamos para imprimirle más celeridad a la gestión en el MOPC? Sí, mira, definitivamente mirar hacia adelante sin saldar esa deuda y ordenar la casa era misión imposible y no correspondía porque las empresas estaban ahogadas con más de 400 millones de dólares en deuda, o sea, algo insólito realmente. Son distintas acciones que se enmarcan dentro de la gestión que tienen hitos de cumplimiento. El primer hito, pagar, ordenar la casa, pagar. El otro carril, el de las licitaciones, poder tener un presupuesto aprobado, ¿verdad? Por supuesto, en el 2023 ya con un presupuesto para el 2024 entregado, ¿verdad? Sin mucho margen de acción para hacer algún tipo de movimiento, identificando cuáles son los proyectos que están contemplados, desarrollando los pliegos de licitación, ajustando los proyectos y hoy estamos enfocados en que estas licitaciones estén en la calle lo antes posible. Tenemos un cronograma, van a ir saliendo en el primer trimestre, segundo trimestre y así sucesivamente. Imagínate que de un presupuesto de 980 millones de dólares, que es el presupuesto 2024, solamente 80 millones de dólares están destinados para nuevos llamados. El resto, obras que tienen que seguir su ejecución. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Identificando los proyectos, reprogramando, anticipando las reprogramaciones presupuestarias que vamos a tener que hacer, desarrollando las gestiones para que podamos incorporar al sector privado a través del llave en mano o la alianza público-privada y así poder generar estos nuevos procesos que nos está solicitando el sector de la construcción y bueno, todo el país porque el MOPC es el amperímetro de la economía, ¿verdad? Si el MOPC gasta, claro, atrás vienen las inversiones. ¿Qué más? Estamos con una serie de procesos de preinversión. Claro que la preinversión es silenciosa, ¿verdad? Pero nosotros estamos estructurando muchísimos proyectos para que eso pueda ser incorporado en el presupuesto 2025 y puedan construirse en adelante. Pero encontrar un ministerio que no tiene proyectos, que no tiene presupuesto, o sea, los proyectos no tienen financiamiento, claramente requiere de muchísimo trabajo, ¿verdad?, de gestión. Hoy tenemos un panorama mucho más claro, procesos confirmados, estamos sacando 200 millones de dólares para alcantarillado de Lambaré, 200 para Ciudad del Este, 56 millones de dólares para 4 ciudades intermedias. Vamos a licitar con el proyecto Llave en Mano una ruta de más de 80 kilómetros. Estamos en la licitación de la Ruta de la Soberanía, que es un gran proyecto de 200 millones de dólares. Estamos trabajando con el BID para estructurar la intervención en todo central, los accesos a la capital. Yo creo que las grandes rutas, ¿verdad?, nos ponen a todos, son motivo de orgullo y de satisfacción poder ir llevando equidad territorial a todo nuestro país, pero
tenemos que ocuparnos de Central, tenemos que ocuparnos de Asunción, queremos intervenir el corredor Artigas, seguir desarrollando la costanera. Bueno, muchos proyectos que necesitan calzarse con un financiamiento y desarrollar la ingeniería. Justamente en eso, con todos estos incendios que dejaron, que hubo que apagar en estos primeros 6 meses, hoy están en condiciones ustedes de tener en un corto plazo un proyecto de los próximos 4 años, o de 5 años, o de 10 años, lo que quieren ir desarrollando como ministerio, dejar, y para el próximo gobierno también, dejarle ordenado como lo habían dejado en 2018 también, tener ese proyecto para que, digamos, los mismos interesados, tanto local como en el exterior, puedan ir viendo si son factibles y quieren entrar con eso, ¿verdad? O sea, va a haber un cronograma, un programa de lo que se va a hacer, van a tener La hoja de ruta Sí. estamos afinando, pero está marcada. El compromiso es que vamos a invertir $1.000 millones al año, vamos a reflotar las herramientas de financiamiento privado, que son la alianza público-privada y la ley llave en mano. Tenemos un megaproyecto que es la Ruta 1, que está en pleno proceso de licitación. Bueno, la Ruta de la Soberanía, como comentaba, rescindimos un contrato que es el de Pozo Colorado Concepción, que era un contrato que estaba prácticamente muerto, ¿verdad? Con todo lo que conlleva este divorcio, ¿verdad?, entre el Estado y el contratista, y hoy está listo para volver a ser licitado, 100 kilómetros. También estamos dando prioridad a lo que es señalización, seguridad vial y mantenimiento de la esa franja ruta de de Pozo dominio. Colorado Concepción siempre tuvo muchos problemas. ¿Fue porque está mal hecha o porque no se hizo el mantenimiento? ¿Cuál es la razón de esa tan problemática de esa ruta? Bueno, mira, como todas las cosas, es la suma de varios problemas. Obviamente, la ruta Concepción-Pozo Colorado fue licitada en el gobierno anterior, tuvo 3 contratistas. No, originalmente esa ruta ya es más vieja. Pero siempre por falta de mantenimiento, ¿verdad? Se habrá construido en condiciones deficientes y sumarle a eso el mantenimiento, Porque tiene el tráfico más de pesado, 20 años esa obviamente. ruta, no sé cómo tiene. Claro. Bueno, se dividió en 3 tramos, uno salió bien y los otros 2 no hicieron absolutamente nada, un proceso absolutamente eficiente, increíble que la ciudad de Concepción, los concepcioneros, el departamento de Concepción haya sido sometido, ¿verdad?, a esa situación, porque era un contrato que no tenía forma de ser ejecutado. Imagínate lo que sucedió. Concepción tenía asfalto desde digamos, de la ciudad hasta el puente. Tenía un camino asfaltado. Vino el contratista, levantó todo eso y después no pudo continuar. O sea, ¿cómo recibo yo Concepción con su tramo desde la rotonda hasta el puente de tierra? Cuando tenían asfalto, absolutamente en el abandono. Así es que tenemos buenas noticias para la ciudad. Estamos absolutamente ya en etapa de soluciones y las obras están ya en firme para arrancar. O sea, ya hay una hoja de ruta para que el sector ya pueda planificar de a 4 o 5 años a qué se va a dedicar, en qué va. Totalmente. Porque así también puede invertir, ¿verdad? Así mismo, y es lo que le presentamos, cuál es el presupuesto 2024, a dónde apuntamos con el 2025 y los próximos años. De nuevo, mucho énfasis en infraestructura social, hospitales, escuelas y, por supuesto, las líneas misionales del Ministerio de Obras Públicas que tienen que ver, ¿verdad?, con la infraestructura vial, la interconexión y sobre todo esta visión de que Paraguay se convierta en un hub logístico. Vamos a completar el corredor bioceánico. Tenemos ya un financiamiento para completar la segunda y tercera parte y tercera etapa del proyecto de la franja costera de Pilar. Estamos trabajando con Argentina para el financiamiento del puente Pilar, Puente Cano. Todo eso hoy está sobre nuestra mesa en gestión del financiamiento.
Ese número que diste me quedé y anoté acá, 980 millones de dólares, 80 para este año para nuevas inversiones. Así mismo. ¿Y cómo planificamos entonces? Y esos son los proyectos que están como para ser licitados y presupuestados con un financiamiento calzado, que son, por ejemplo, es el alcantarillado de Lambaré, planificado que va a ejecutarse el anticipo. Pero tenés una ventana de los 980 millones, 80 millones para nuevos llamados. Nada prácticamente, ¿verdad? Pero bueno, acá la clave no es mirar lo que no hay, es mirar lo que hay, lo que tenemos y cómo sacamos esto lo más rápido posible para que haya competencia, para que haya licitaciones, para que las empresas se preparen y rápidamente trabajar en los siguientes procesos. Tenemos que hacer reprogramaciones, bueno, una serie de gestiones, pero mi visión es siempre mirar el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo? Y voy a ir avanzando en la ejecución del presupuesto para más adelante. ¿Cómo se define hacer uso de esas herramientas que tenemos, como por ejemplo APP, como por ejemplo llave en mano? ¿Por qué no usamos esa herramienta? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿O estamos pendientes, atados al presupuesto, asegurar los recursos para los llamados? ¿Por qué no aprovechamos esa herramienta? Son procesos mucho más complejos, requieren expertise de parte del Estado, ¿verdad? No es la discusión técnica si el paquete estructural es A o B o C. Acá hay un componente de financiamiento. Nos sentamos a hablar con un sector privado que viene a querer financiar 100 millones de dólares, 400 millones de dólares, y al no haber impulsado, habiendo tenido ya implementado los procesos, habla solamente de una miopía a la hora de decir, bueno, le doy impulso a esto y puedo sostener un crecimiento y una planificación, digamos, donde sumo esfuerzo finalmente. Hoy lo que hay que entender acá es que lo caro es no tener la ruta, lo caro es no tener el hospital, lo caro es no tener la escuela. No si se va a pagar con un financiamiento que cuesta un par de puntos más que si el Estado se va a sacar. Hay una razón también, si uno analiza por qué el gobierno anterior no usó la APP. En la APP, la empresa privada que va a desarrollar el proyecto va a buscar la eficiencia y en el Estado, digamos que me hago cargo de lo que digo, en el gobierno anterior lo que menos buscaba era la eficiencia, buscaba el negocio propio particular, comprarse su asfalto, comprarse su esto, darle a sus amigos y todo eso, o sea, una realidad. Y eso no se puede hacer con una APP, porque la APP, la empresa privada, dice, no, yo el asfalto le voy a comprar al más barato, y yo esto voy a hacer de cemento, y esto voy a hacer así, porque tiene que ser un negocio para mí. Sí, no voy a encarecer la obra un 30% para darte a vos, porque no me conviene encarecer la obra. No, y vos sabés que es una discusión además mucho más compleja, que requiere que el Estado tenga un equipo técnico altamente calificado para poder llevar adelante estos procesos, que yo creo que realmente se desbarató y lo que se dejó instalado como capacidad, lamentablemente no pudo seguir. Mira, yo creo que estamos en una condición inmejorable. Tenemos un ministerio que de hecho ya no se llama más Ministerio de Hacienda, es un Ministerio de Economía. Como siempre digo, creo que el mismo nombre ya posiciona, digamos, esta apertura. El ministro es espectacular, entiende muy bien el impulso que le tiene que dar al sector de infraestructura, así es que es un gran aliado y compañero para que nuestros procesos sean así. Y por supuesto un presidente, un equipo en presidencia, la doctora Lea, que apuestan al desarrollo en infraestructura como parte de la solución. Es un medio para un fin. Así es que a mí me queda trabajar y hacer que los proyectos salgan a la brevedad. Cuando el otro día hablamos y ahora también viene el mensaje, cada uno quiere su obra, de donde le afecta, ¿verdad? En el sentido de que otro día hablábamos, decía, la ruta Luque-Areguá, la última vez que se hizo mantenimiento creo que fue hace 30 años, esa ruta, ¿verdad? Y hoy está cómo creció esa zona y hoy es un parto utilizarla, ¿verdad? Después hay otras también en la misma ruta 1, ¿verdad? No la que está proyectada a hacerse, que es la del Tonoró y Quindú, que explicaste,
sino del otro lado, de San Lorenzo, para J. Augusto Saldívar, Itá, compañía, Capiatá, J. Augusto, Itá. ¿Cómo queda eso? O sea, ahí es donde yo digo, hay tantas cosas por hacer, ¿cómo es que se sientan ustedes y dicen, esto hacemos, esto no hacemos, la plata alcanza para dar prioridad acá? ¿Cómo se define? Porque todo es prioridad. ¿Cómo se define eso? Vos sabés que, Jorge, acá yo tuve una conversación con el presidente de la República, donde él primero me pidió mucha atención y foco a Central, ¿verdad? Que es donde finalmente está la mayor población del país, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Ya hace años se dijo, vamos a hacer la PP de la Ruta 1. Y eso implicó que la Ruta 1, desde Acceso Sur hasta Quindío, no se haya invertido un solo guaraní, porque va a venir pues el proyecto de la Ruta 1. Entonces, hoy esa ruta está en el abandono, con la franja de dominio, o sea, crecida hasta no sé dónde, sin ninguna acción, porque va a venir algún día otro proyecto. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Es decir, voy a focalizar los recursos para hacer un mantenimiento de la franja de dominio, para poder hacer un bacheo, un recapado correctivo, que no es una solución de fondo, pero va a paliar este día a día de los ciudadanos y por lo menos minimizar este viaje riesgoso con una ruta donde no se le hizo ningún tipo de mantenimiento. La ruta Luque-Samber fue inaugurada allá por el 2016-17, si mal no recuerdo, nunca más se hizo hasta ahora que nosotros entramos con un plan de recapado y mejoramiento con los pocos recursos que teníamos, pero estar donde está la gente también y darle soluciones reales. Muchas veces, y acá es interesante, salimos a recorrer todo el país con el equipo y aunque uno piense que el país necesita las grandes obras, lo que la gente quiere es un puente, una alcantarilla, soluciones muy básicas, un recapado, un bacheo para tener una condición de transitabilidad mejor. Y es lo que le estamos poniendo un poco. Sí. Ahí, espera, ministra, salió el micrófono. Un chiquitito. Ahí vamos a poner a punto, pues justo se digo nomás yo de establecer orden de prioridades, ¿verdad? Pues todo el mundo quiere vos usar la ruta 1, yo quiero ruta 1, vos usar la ruta 2, ruta 3, yo quiero ese. La ruta ahora Luque San Bernardino, ese proyecto que creo que iba por Areguá, que se había diseñado, que ya generó reacciones también. Está lo del aeropuerto, está lo del acueducto, entonces eran los frentes que hay. No, o sea, no implica que tengan que hacerse por turno las cosas, o sea, se pueden ir saliendo los proyectos y no lo hace un solo contratista ni un solo, se pueden abrir 20 frentes al mismo tiempo. Yo creo que esa es la... No, acá hay que entender lo que tenemos para de presupuesto, que es las necesidades son enormes, los recursos son escasos. Esa es la realidad, pero de nuevo, esa es una oportunidad para poder llamar al sector privado que se sume al financiamiento de infraestructura. Si funciona en todos los países, en la región, en Chile, Brasil, Perú, etcétera, ¿por qué Paraguay se va a negar a eso? Y bueno, definitivamente no todo se va a poder hacer en un año o en los 5 años, pero hay que dejar las cosas encaminadas dentro de un plan maestro. Estamos desarrollando también un plan maestro para la ciudad de Asunción y Gran Asunción, porque vamos a intervenir, pero ¿dónde? No hay planificación. Entonces, el Banco Interamericano nos está ayudando. Todo el lago Ipacaraí. Esa es una deuda histórica. Yo creo que es imperdonable que los gobiernos no hayan atendido o no se preocupen en poder recuperar el lago, que es patrimonio de todos los paraguayos. Desde el año 93 que venimos escuchando nosotros la necesidad de recuperar el lago. Se hizo un plan maestro que se dejó y se entregó en el año 2017, 18, quedó dormido. Hasta ahora que se alinea una herramienta de financiamiento que potencia este tema de sostenibilidad, clima, etcétera, medioambiental, y un proyecto donde hay una decisión
una voluntad política y un entendimiento de las cosas que realmente le importan a las personas. Pero ese criterio, ¿cómo implica también un nivel de madurez? De que las políticas públicas están por encima de las cuestiones internas particulares, ¿verdad? Pues viene un nuevo gobierno y dice, no, este viene de la administración anterior, no, dejamos nomás, porque el mérito lo van a llevar los otros. Esa mirada a futuro es lo que nos falta, ¿verdad? Si vamos a revisar lo que ustedes dejaron y que el gobierno anterior no quiso hacer porque venía del que estaba antes, esas mezquindades es lo que nos tira para abajo, ¿verdad? En infraestructura Sí. es catastrófico pensar en mezquindades Sí. políticas, porque la infraestructura es de largo plazo. Uno lo piensa, otro lo ejecuta, otro lo opera, y es así. Es un proceso de una carrera de relevos, y lo importante es no retroceder, que sea dentro de una planificación y avanzar. Ministra, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Pipo. Gracias a Tipo el ustedes. que se vaya a correr el próximo domingo. Muy bien. con Les espero 7 de la mañana la convocatoria. Ahí sí se me complicó. Quiero comentar un éxito total. La inscripción en el primer día, ya tuvimos más de 1000 inscriptos. Seguimos, por supuesto, con las inscripciones abiertas. Queremos que sea una fiesta, que la gente pueda aprovechar los espacios públicos. También la invitación a ir a entrenar al Parque Ñuguazú, al Parque Iguazú, y bueno, realmente que la ciudadanía pueda disfrutar de las obras que son de todos. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. A la vuelta a la pausa nos metemos al tema IPS y hasta el presidente del IPS, también Américo Riquelme, gerente de Administración Financiera del Instituto de Previsión Social. Pausa, venimos enseguida. Con base- Segundo tema, seguimos en Carao Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. Tema Instituto de Previsión Social, ya le saludamos al presidente, el doctor Jorge Brites. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches también a Américo. Un placer estar acá dentro del programa. Américo Riquelme, gerente de Administración Financiera del IPS. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo está? Don Jorge, muy buenas noches. Don Pipo, un grato placer estar con usted, presidente. Bueno, la semana pasada, el miércoles tuvieron una reunión, porque me contaron, muy importante con la gente del Ministerio de Hacienda, para ir definiendo, hablaste en una entrevista que tuvimos la semana pasada, la necesidad de hacer una reingeniería financiera. ¿Qué rescatamos de esa reunión con la gente del Ministerio de Economía? Sí, Presidente. justamente el miércoles tuvimos una reunión muy importante con el equipo económico del IPS y también con el señor viceministro de Economía y su equipo, ¿verdad? Fue muy interesante, muy productiva. Primero les expusimos la situación en que se encuentra el IPS, ¿verdad? El ministro tomó nota, su equipo tomaron nota. Hablamos de la posibilidad de que el 2,5, el famoso 2,5 que IPS tiene y que le entrega a otras instituciones, quede ya definitivamente para el Instituto de Previsión Social, y también de la posibilidad de otros instrumentos financieros que podamos nosotros utilizar para poder salir de la situación, sobre todo de las deudas, ¿verdad? Que es la que nos aprieta un poquitito y que realmente del día a día nos cuesta, porque realmente es una carga pesada la que tenemos, ¿verdad? Ahora con el gerente de Administración y Finanzas, no sé si es licenciado, doctor. Economista. Economista. Bueno, la pregunta acá es entre ingresos y egresos. Pues yo sé que el ingreso se divide en dos fondos, hay uno que es el jubilatorio, otro el tema médico, ¿verdad? En el tema médico, por ejemplo, en el tema de ingresos y egresos, ¿cómo está la situación hoy proporcionalmente? ¿Hay más ingresos que egresos? ¿Hay más egresos que ingresos? Bueno, la situación del IPS en este momento es un poco particular.
tenemos dentro de la previsional actualmente, en lo que respecta a la recaudación, en términos generales, de aproximadamente unos 790.000 millones. Tuvimos la gracia de Dios, la buena gestión con el presidente de incrementar el nivel de recaudación desde que llegamos, desde el mes de agosto. Eso fue algo positivo. Esos 790.000 millones en promedio nos llevan a una suerte de distribución en los 3 fondos que tenemos. Para lo que respecta al programa de salud, que es el programa de maternidad y enfermedad, aproximadamente son unos 340.000 millones, los cuales en este momento, considerando la deuda tan pesada que tenemos, resultan insuficientes para poder honrar la totalidad de nuestros compromisos. Nos permiten sí cubrir nuestros costos fijos, salarios, gastos operativos varios, nos permiten seguir cumpliendo con las cuotas que tenemos, porque heredamos unas cuotas de préstamo, unas cuotas de cesiones de derecho que tenemos que seguir honrando, y nos deja un margen pequeño para poder operar en lo que respecta al pago de proveedores. Allí es un poco el escenario, es un poco el escenario que se configura para el IPS en lo que hace específicamente al Fondo de Salud. Está estresado en lo que respecta a sus requerimientos históricos. Y en ese orden de cosas, cuando ustedes hablan de lo que deben, no en gasto operativo ni en funcionamiento ni nada de eso, sino que en lo que es de amortización de deudas, compromisos, sesiones, más lo que se genera nuevo de deudas de medicamentos, haciendo todo juntando todo eso, ¿de qué monto estaríamos hablando que necesitaría el IPS así? Aproximadamente. Nosotros, haciendo unos análisis un poco grandes, porque la empresa es un poco grande y compleja, creemos que para operar aproximadamente nosotros y cubrir todos nuestros gastos, necesitamos alrededor de fácilmente cubrir todos unos 6 billones mensuales que necesitamos, anuales, para poder cubrir nuestros gastos y empezar a pagar un poco más nuestro nivel de deuda y seguir comprando, que también exige una serie de reprogramaciones presupuestarias, porque esto está de la mano con el presupuesto general de gasto de la Nación. Y no es más factible, para terminar y quiero llegar, no es más factible juntar toda esa deuda acumulada más lo que están amortizando, hacer un solo préstamo, una sola emisión a largo plazo y emitir un bono, porque IPS como bono va a ser muy interesante para cualquier inversionista, porque es una entidad que recibe dinero permanentemente y va a poder pagar, si puede refinanciar con las tasas que hoy se manejan en el mercado a nivel nacional e internacional. Hemos visto el Estado emitiendo a tasas bajísimas. ¿Podría hacerse eso? O sea, hacer toda una refinanciación de las deudas en general de IPS y patearla 20 años en bonos al público. Efectivamente, una de las alternativas que se estuvo explorando con la gente del Ministerio de Hacienda es la emisión de algún tipo de instrumento que nos permita hacer una suerte de reprogramación de nuestras deudas y poder honrar las deudas que hemos heredado en lo que respecta a proveedores, para lo cual se configura también un escenario un poco positivo. Tomo aquello que estaba explicando el presidente cuando decía que estamos conversando con los compañeros de Hacienda de forma tal a buscar la manera de que estos recursos, que nosotros somos agentes de retención, los recursos de SNPP y los recursos de CENEPA, que son como una suerte de 100 millones de dólares año, poder contar con los mismos, y esto ya podría servir como un flujo de caja para inclusive hacer un repago a algún tipo de instrumento como el que usted mencionaba, que nos permita una mejor calificación y por supuesto una mejor tasa de lo que podría ser algún instrumento que nos permita cubrir nuestras deudas con proveedores, que estamos hablando de aproximadamente 430, 450 mil millones de dólares, más nuestras deudas con el sistema financiero, que están por los 350 millones de dólares aproximadamente. 800 más o menos. El otro día, este presidente, nos decía el director jurídico de la institución, el doctor José González, todo el mundo habla de la deuda que tiene el IPS con los proveedores, pero nadie habla de la deuda
que tienen con el IPS desde el Estado, esa deuda histórica, esos 80 millones de dólares de la pandemia, y a eso se le suma otra vez el sector privado. De esta reunión que tuvieron con el equipo del Ministerio de Economía, aclaraste, esto va a ser ese 2,5% que ustedes tienen que dar a las instituciones. ¿En número de eso cuánto, entre paréntesis, representa? El 2,5% por ciento anual representa más o menos unos 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares anuales, que es lo que se destina a otras instituciones. Claro, ¿verdad? eso ya de entrada para ustedes le va a dar un Sí. respiro. Encima, el proyecto de ley que queremos presentar es un proyecto que habla de que los primeros 5 años ese dinero vaya exclusivamente al Fondo de Salud, porque es el fondo que está en crisis en este momento, ¿verdad? Porque habitualmente todo el dinero que entra va para 3 cajas diferentes, ¿verdad? Pero el proyecto de ley que queremos presentar nosotros como institución es que los primeros 5 años vaya directamente al Fondo de Salud para poder realizar algunos pagos, es decir, la mayoría de los pagos, hacer algunos mecanismos financieros como para poder ir honrando y que en estos 5 años pueda diluirse la deuda, ¿verdad? Pero también le planteamos, por ejemplo, nosotros al equipo de economistas que estaba en la reunión, la posibilidad de bonos perpetuos, ¿verdad? Por la deuda que tiene el Estado con la institución. Entonces, eso podríamos nosotros por lo menos tener un ingreso de intereses por esa deuda, ¿verdad? En fin, se barajaron muchas posibilidades y muchas alternativas que ellos, y tanto ellos como nosotros vamos a analizarlo, ¿verdad? La posibilidad del préstamo, un préstamo a largo plazo también se barajó, la posibilidad de años de gracia para empezar a trabajar, ¿verdad? Hacer un monto relativamente importante, ¿verdad? Para construir, terminar los hospitales, equipar los hospitales, porque hay que tener en cuenta que en este momento también estamos necesitando renovar todos nuestros instrumentales, nuestros equipos, y también eso lleva una importante cantidad de inversión, ¿verdad? Estudian ahora el tema de las pymes, van a entrar como cotizantes, o sea, le va a tener que aumentar su cantidad de pacientes. Exactamente, tenemos que prepararnos para recibir un mayor volumen de pacientes y bueno, definitivamente yo creo que el IPS tiene que ponerse los pantalones largos y trabajar en ese sentido. Es más, estamos en condiciones, nosotros tenemos recursos humanos de primer mundo, tenemos personal muy calificado, formado tanto aquí como en el extranjero, ¿verdad? Que podríamos nosotros poner a consideración de las prepagas, a consideración de la gente no asegurada y cobrar por ese servicio, ¿verdad? Estamos con el hospital hemato-oncológico, ¿verdad? Tenemos personal muy calificado dentro de ese rubro y ya a lo mejor no va a hacer falta que la mayoría de la gente tenga que emigrar o irse al Brasil, a uno de los hospitales, a hacerse los tratamientos tanto hematológicos como oncológicos. Podrían hacerse acá con la infraestructura que nosotros le vamos a dar. Tenemos realmente es un centro recolector de sangre, no es un banco de sangre, es un centro recolector de sangre que es referencia dentro de la región por la calidad que tiene. Eso se inauguró hace 2 meses aproximadamente y esas son las cosas que la gente muchas veces no sabe, ¿verdad? Y que nosotros podemos eso ofrecer al servicio no solamente de nuestros asegurados, sino también de la gente que no es asegurada y de recibir también un beneficio por ese servicio, ¿verdad? Acá hay una cuestión que yo venía repitiendo la semana pasada, un tema de la coyuntura política que se fue dando, que yo decía nuestras miserias, refiriéndome a las intromisiones de algunos países de afuera que querían sentar posición. Decía, nosotros nuestras miserias nos encargamos nosotros, no necesitamos ningún tutelaje. Y aparecieron todos estos comunicados de todos los gremios, vamos a tener una opinión particular sobre eso, pero yo decía, qué bueno sería también tener el pronunciamiento de esos gremios, esa propuesta que ustedes están haciendo para
obtener ese 2,5% que necesariamente se tiene que hacer algunos ajustes en la ley y se tiene que acompañar eso. Porque hoy, dijiste, encontraron ustedes había 30% de déficit en la farmacia del IPS, hoy eso se redujo a un 15%, pero ese 15% igual le afecta al asegurado, a doña Juana, a don Pedro que se van a buscar, inclusive medicamentos oncológicos. Y a esa gente no les sirve las explicaciones que se dan. Es que no son excusas, son hechos reales, ¿verdad? Pero no les sirve entonces necesitan resultados. Y cuando hablamos de resultados, es ahí donde yo digo, hay que sincerar lo que pasa con el IPS. Nos decía su asesor jurídico, 5 años, la asesoría jurídica del IPS, el gobierno anterior no movió un solo dedo para reclamarle deudas al sector privado. Un solo juicio de embargo ejecutivo no promovieron. Y yo decía, para que todos ustedes, desde el presidente del IPS, los miembros del Consejo de Administración, hicieron esa conferencia de prensa a partir del resultado de la auditoría de la Contraloría General de la República y auditoría externa que mandaron a hacer ustedes, remitieron al Ministerio Público, se habla de cuestiones graves, de escalce financiero. Se pagaban a firmas que no estaban autorizadas. Es decir, hay un rosario de irregularidades que hoy nos lleva a esta situación del IPS. Entonces, eso hay que sincerar, presidente, no esconder algunos problemas bajo la alfombra, la basurita bajo la alfombra. Acá nuestro gerente financiero fue el director de AOP hasta hace unos días y justamente él puede dar fe de que desde el año 2019 no se hicieron ningún reclamo para cobro de deudas. Con lo que él trabajó y la gente que le reemplazó están haciendo, y él te va a explicar mejor que yo cuántos certificados de deuda ya se hicieron en este tiempo de 4 o 5 meses que nosotros estamos al frente. No sé si querés comentar un poco esa parte. Efectivamente, la previsional hoy tiene una deuda acumulada del sector de aporte obrero patronal de aproximadamente 4.3 billones. De eso son casi como 500 millones de dólares. Esta deuda es una deuda de larga data, inclusive de muchos años atrás, la cual exige ya que en muchos casos se proceda a la titularización o la certificación de las deudas, que es un proceso que se inició, que estamos llevando adelante hoy en un trabajo pero significativo. Habíamos llegado inclusive a certificar un 25% de esos 4 billones, alrededor de 1.3 billones, representando unas 6.500 empresas que tenemos que iniciar los procesos de reclamo judicial. Un poco en la línea que mencionaba don Jorge, nosotros queremos siempre decirle a la gente cuál es la realidad que tenemos. Tenemos una situación complicada financieramente hablando en el programa de salud, porque tenemos una deuda importante que tenemos que atender. Sin embargo, esta deuda vamos a conseguir resolverla, estamos seguros de eso, pero los caminos no solamente van a ser tomar deuda, sino también van a implicar hacer mejoras, como por ejemplo incrementar nuestro nivel de recaudación, y eso pasa por hacer estos procesos de inicio de reclamos judiciales. Hoy tenemos activa también, si me permiten, quiero contarle a todos los empresarios que nos ven, tenemos habilitada la posibilidad de todas aquellas personas que hoy están en mora con la previsional, pueden acercarse a honrar sus deudas. Al honrar las mismas en su totalidad, la previsional le va a descontar el 100% del recargo por mora. Y si por alguna razón no pudiera honrar el 100% de su deuda, le podemos inclusive descontar el 50% de la misma si se acerca a ponerse al día. O sea, hoy es un buen momento para que las empresas que le deben al IPS se acerquen a pagar sus deudas, porque nosotros vamos a empezar a hacer los reclamos. Ahora hacemos reclamos vía correo, vía telefónica, por la vía de mensajes de texto. El siguiente paso es ejecutar nuestros derechos sobre esos aportes, porque en el fondo
Eso es lo que va a permitir que el IPS supere esta situación, mejorar la gestión administrativa. Dentro del IPS también es importante comentarle a la gente que se conformó el Comité de Suministros y Compras Públicas, que es algo que ciertamente está por ley, donde está el equipo, los directores, gerentes que administran contratos. El presidente nos acompañó en algunas reuniones ya, inclusive para bajar línea de optimizar los gastos, mejorar la calidad de nuestros gastos, mejorar en lo que respecta a cómo vamos a comprar y en qué vamos a gastar nuestro dinero, porque la situación de mejora va a venir de la conciencia que todos tomemos de mejorar nuestra gestión, cobrar a quienes tenemos que cobrarle, y en este momento ciertamente para oxigenar a nuestros proveedores que nos están ayudando, pues vamos a buscar esta reingeniería financiera, pero es un conjunto de cuestiones las que el IPS hoy necesita para poder seguir atendiendo a sus asegurados, que es lo que nos mueve a todos, atenderle a nuestros asegurados, ofrecerles las mejores prestaciones. Yo voy a hacer una pausa cortita a la vuelta, vamos a ir hablando sobre el tema del Instituto de Previsión Social, Pipo. Sí, vamos con BASA, que ahora tenemos una tarjeta de crédito que podemos tener en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descargar la tarjeta de crédito de la app de BASA y seguir los pasos, disfrutarla ya. BASA, literalmente, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Celular Samsung A05, ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hace calor, pero con Bristol tenés la solución. Dame un aire, una heladera o un congelador. Estas ofertas están de lo mejor. Los hechos más impactantes de la historia criminal del país. Recopilando datos, testimonios y evidencias desde el mismo lugar de los hechos. Escena del crimen. Domingo a las 22 por Unicanal. El espacio de los cooperativistas y empresarios pymes. Entérate todas las novedades de estos sectores que mueven la economía nacional. Compacto Económico, lunes a viernes a las 11:30 por Unicanal. Toda la información de vanguardia en el mundo del deporte. Te compartimos un resumen de noticias en el deporte nacional e internacional. Deportes Unicanal, lunes a viernes a las 12 por Unicanal. El espacio informativo donde te contamos todo lo importante que acontece en el país y en el resto del mundo. Toda la información veraz y certera. Noticiero Unicanal. Lunes a viernes a las 13 por Unicanal. La tarde informativa donde te contamos lo que ocurre en las calles y compartimos las denuncias de la ciudadanía. Callejeros, lunes a viernes a las 16 por Unicanal. En Buena Tarde te traemos la dosis perfecta de información, actualidad y la compañía perfecta para que tengas una buena tarde. Buena Tarde, lunes a viernes a las 17:30 por Unicanal. El Dr. Musi con el equipo de profesionales analizan y aconsejan para ayudarte a lograr un mejor estilo de vida. Esto es Vida, lunes a viernes a las 19 por Unicanal. Al final de cada jornada te compartimos todas las noticias de gran impacto, desde cada punto del país y con el compromiso de siempre. Noticiero Central, lunes a viernes a las 19:30 por Unicanal. Cada semana analizamos la realidad socioeconómica de nuestro país con expertos profesionales.
El Péndulo. Miércoles a las 21 por Unicanal. Majo Peralta te cuenta lo último en espectáculos, lanzamientos, todo sobre tus artistas favoritos. Estamos ready. Lunes a viernes a las 14:30 y a las 23 por Unicanal. En síntesis, el resumen informativo de la medianoche. En síntesis, lunes a viernes a las 23:30 por Unicanal. Seguimos en Cara Cruz, estamos por Canal 13 también, por Unicanal. Acá hay una cuestión que es interesante, o sea, por más que el escenario que plantean es dramático, ¿verdad? No deja de ser dramático y preocupante, hay soluciones viables, ¿verdad? Lo que hablábamos antes del tema de emisión de bonos, de deuda del Estado mismo que tiene 500 millones de dólares que en algún momento tiene que buscar la forma de honrar, ya sea con bono del Estado de alguna manera, que es parte de la deuda pública ya, no es nueva deuda. 500 contra 800 ya estamos ahí, estamos 300, y los 300 se pueden emitir y pagar también en 20 años. ¿Quién no va a querer comprar un bono de una empresa que tiene un flujo de caja como tiene IPS? Entonces, es solucionable. Ahora, es cierto, acá hay una cuestión, por un lado, por ese camino de la solución y optimizar el funcionamiento y, como dice Jorge, revisar lo que se hizo anteriormente y judicializar, ¿verdad? Ir a decir, bueno, así como le vamos a reclamar a lo que nos den, le vamos a reclamar a los que nos jodieron también, a los que nos vendieron cosas que no nos entregaron, a los que nos cobraron cosas que no hicieron, a los que nos tomaron plata nuestra a tasas irrisorias, ¿verdad? Yo estaba viendo la tasa del fideicomiso, 5% a 20 años, pero ni el Tesoro Americano paga tampoco, o sea, de interés. Es una locura, o sea, un chiste de mal gusto, y es dinero que es encima para el tema de jubilación, o sea, ¿quién se va a poder jubilar con ese tipo de tasas? Y acá lo otro, presidente, para ir redondeando, hablaba con el presidente de Cifarma, uno de los gremios más grandes del sector farmacéutico, esos 400 millones de dólares. Afortunadamente, ellos dicen, nosotros vamos a seguir cumpliendo, pero hay un plazo, porque también tienen sus proveedores de afuera, que le dice, podemos nosotros esperarte después. Entonces, ¿qué les dijo la gente de Hacienda? Entiendo esa deuda histórica, 500 millones de dólares que mencionó. Pues está lo otro, lo de pandemia, que esos 80 millones, ese medio que ustedes tienen que definir por lo menos este año, ir soltando ya desde el Estado para que se puedan cumplir con estas empresas proveedoras, ¿verdad? Sí, esa es la idea, Jorge, sobre todo, por lo menos la deuda de pandemia, faltan algunos detalles conjuntamente con el Ministerio de Salud para redondear y cerrar esa deuda, ¿verdad? Y probablemente ahí, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo y trabajando para recuperar ese dinero que le pertenece legalmente a la institución, ¿verdad? Yo creo que está en carpeta de la gente del Ministerio de Economía también, eso, y bueno, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir buscando las alternativas, pero yo creo que siempre hay una luz al final del camino y vamos a salir adelante. Yo creo que con una administración transparente, con una administración honesta, por lo menos vamos a ir brindando cierta confianza a nuestros asegurados para que por lo menos podamos o puedan ellos acercarse y ponerse al día, es decir, buscar alternativas que también nos beneficien y, como dijo Américo, buscar mejorar el gasto, que también es muy importante, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, en la cuestión de recursos humanos, estamos cargados. Hicimos a fin de año y si tuvimos que no descontratar, sino ya no renovar los contratos de aproximadamente 700 funcionarios. Probablemente en marzo vamos a tener que hacer algo parecido, porque bajamos el tiempo de los contratos a 3 meses, eran de 6,
Bajamos a 3 y entonces nos permite eso evaluar el rendimiento de nuestros recursos humanos, ¿verdad? Y bueno, en la medida que nosotros veamos de que esos no son necesarios, vamos a tener que tomar esas medidas impopulares, pero que van a ser en beneficio de la institución, ¿verdad? Esos 250 millones de dólares del año pasado, la famosa ley Samaniego, que se generó toda una discusión que en un principio nos vendieron la historia de que nos íbamos a endeudar 250 millones de dólares para pagar la deuda a los proveedores. Y después, ¿cómo es que tenemos todavía estos 400 millones de dólares? ¿Qué se usó esa plata de ese famoso préstamo con Américo? Ese dinero está hoy siendo objeto de un análisis profundo por parte de la auditoría de la institución. Se ha solicitado que eso pues pase por un proceso exhaustivo a los efectos de evaluar qué se hizo con eso. En principio entiendo que eso fue aplicado, entendemos que fue aplicado a pago de deudas de distinta naturaleza. Estamos hablando, creo que aproximadamente 1 billón fue el préstamo que se tomó en ese momento y hoy está siendo objeto de estudios. Opinar sobre eso en este momento no podría darle una respuesta. Eso está siendo objeto de un análisis por parte de la auditoría a los efectos de determinar qué se hizo, cómo se usó y el nivel de calidad de eso. Imagínate lo grave, Pipo, esto que está diciendo don Américo. Nos vendieron el gobierno anterior, urgente, aprobemos esos 250 que era para pagar la deuda que ya no daba más. Y hoy nos encontramos en que tampoco. No sabemos, se está haciendo una auditoría para ver cómo se utilizó esa plata. Gravísimo eso que está diciendo. Los famosos blindajes que no son blindajes. Es muy... Se habla pues de fondos blindados después. Por eso yo siempre digo, algunos pues nos dicen, Marito Yeuma, no es Marito Yeuma. Hay responsables, personas, administradores que nos llevaron a esta situación. No podemos quedarnos ciertos solamente en el lamento. Por eso ya tomó intervención, el otro día hablábamos con el fiscal Néstor Coronel, está construyendo la historia detrás de esto para ver que la constitución de algún hecho punible, y acá hay responsabilidades desde el presidente del IPS, los miembros del consejo y también otros cargos como la dirección administrativa, la gerencia, etcétera, etcétera. Esto que está contando Américo es de terror. Ese nos vendieron, ¿te acuerdas? Todo el debate en torno, nos dijeron, está la deuda con los proveedores, tenemos que endeudar para pagarnos. Se hizo una discusión, se logró ese préstamo y hoy no sabemos dónde va a parar ese dinero. Así mismo. No, probablemente van a venir más denuncias en la medida que vayan presentando y saliendo a la luz, ¿verdad? Los trabajos que te están haciendo son montañas y montañas de papeles, Jorge y Pipo, que se están analizando y se están viendo y se están estudiando, ¿verdad? Nosotros ya queríamos nomás acelerar un poco. Yo creo que también ese dinero se distrajo mucho para hacer obras de infraestructura, ¿verdad? Porque se hicieron algunas obras de infraestructura, pero evidentemente se salió del modelo inicial que era el pago de la deuda. No era para eso el préstamo. No era para obras de infraestructura. Claro. Yo creo que ahí se distrajo un poco, pero probablemente no creo que podamos justificar todo ese monto que se hizo como para hacer. Entonces, seguramente que en la medida que vayamos teniendo documentos que nos llamen la atención, nos vamos a ir poniendo a consideración de las autoridades. Presidente, gracias por su tiempo, muy amable. Contrario, a ustedes. Don Américo Riquelme, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, un grato placer, presidente. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa a la vuelta, ya cambiamos de tema, vamos a hablar con el periodista Ignacio Martínez sobre temas de coyuntura. Por tercer tema ya en Cara o Cruz, vamos a hablar con el periodista, con el colega Ignacio Martínez, temas de coyuntura. Interesante tener la lectura de un observador hoy de la situación política de los medios, pasó por varios medios de comunicación. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Jorge, ¿qué tal? ¿Pipo? Hola, Ignacio. Bueno, a ver, el otro día le escuché, no sé si leíste las declaraciones de Euclides.
este maniqueísmo perverso. ¿Por qué entramos otra vez en esto? A lo largo de la historia, 35 años de democracia, ya hemos vivido guasmocistas, argañistas, oviedistas ante oviedistas, cartistas ante... Y eso nos lleva a una división y se postergan los ¿Cómo es que temas. dicen los argentinos? La Grieta. La grieta. La grieta, pero aparte de la grieta, se postergan las discusiones sobre las cuestiones urgentes que tenemos que resolver, que tienen que ver con los problemas diarios del ciudadano, Ignacio. Tal cual es así. Esto viene desde hace tiempo, atrasa los temas urgentes del país. Y fíjate lo que les voy a decir, Jorge y Pipo. El maniqueísmo mediático, yo creo que manosea el derecho a la información. Para mí no es comunicación. Afecta la democracia y creo que de alguna forma también genera un quebranto al Estado de Derecho, porque el maniqueísmo trata de colocar, trata de decir que los buenos están en un lado y los malos están en el otro lado. Y no es así, no es tan así. Los malos y los buenos están por todos lados, ¿verdad? Pero realmente esto termina afectando la calidad de vida de la gente, posterga deudas históricas que tiene la República del Paraguay, porque parecería que vivimos en un shock permanente, ¿verdad? Los grandes liderazgos políticos metidos en este tema y por ahí también los medios de prensa arrastrados por la agenda política. Nos está haciendo un gran daño porque se supone que la clase política está para atender lo general, lo que le interesa a la gente. La prensa también de alguna forma está para eso, pero parece que se perdió la agenda país. No hay una agenda país que pueda de alguna forma defender lo que realmente le interesa a la gente. Y el tema es la gente que consume esas líneas. Porque uno, si no sé qué consume la gente, si consume televisión, radio, redes o qué es lo que más se consume. Yo creo que redes no es porque al final si uno mira las redes no se refleja después en la realidad. Deben ser todavía los medios tradicionales, por más de que los diarios no se vendan como antes, ni mucho menos. ¿Qué ve la gente? O sea, la gente tiene la capacidad de discernir y decir, si estos me mienten todo, entonces ya no creo más nada, saco mis propias conclusiones. ¿Qué le queda a la gente? Mira que el maniqueísmo político justamente ataca eso. Trata de ocultar matices, trata de ignorar la capacidad de discernimiento que tiene la gente y por repetición termina colocando una agenda que por ahí le beneficia a unos pocos nomás. Porque en una discusión no necesariamente toda la verdad está en un lado y toda la mentira en otro lado. Hay matices, hay que empezar y la gente muy rápida, esto es igual a aquello. Este fulano tiene que salir porque su caso es el mismo caso que de aquella otra señora. O sea, no se discrimina, no se analiza, no se ve matices, que a veces hay mucha diferencia entre un hecho y otro hecho, ¿verdad? Se trata de meter todo en una misma bolsa. Claro, pero el político hasta es normal que trate de hacer eso. Para eso estaba el rol de la prensa, que era decirte, ojo, mira que esto que te dice él no es del todo cierto, ni lo que te dice él es todo cierto. Tendría que darte esa información para que vos puedas justamente no caer en el engaño del político que busca llevar agua a su molino. Pero cuando los medios se vuelven parte de la política o se vuelven políticos, ¿quién hace ese papel? Debería ser la ciudadanía, Pipo, pero tenemos una ciudadanía que es poco activa. Yo creo que no hay una opinión pública consolidada. Sigue habiendo una opinión publicada, que es la que dicen los medios y la que dicen los políticos, pero nuestra opinión pública todavía no tiene la capacidad de discernir, ¿verdad? Doña Juana y don Juan probablemente repiten lo que dicen los políticos, la pelea entre A y B, pero en la reflexión final para don Juan y doña Juana, ahí cuando entra en sí mismo, se da cuenta que su realidad es la canasta familiar, su realidad probablemente sea el tema del agua potable, la salud de calidad, la educación, pero también esa pobre ciudadanía está bombardeada por una cantidad de información que recibe cada día y le dificulta entender dónde está la prioridad país. Un ejemplo nomás del acomodo de nuestro colega Pepe Costa el otro día, decir, como la importancia de defender principios y no
situaciones coyunturales o personas. Pongo un ejemplo, a lo mejor uno está de acuerdo en lo que voy a decir. Pero el caso de yo prefiero toda la vida excesos asumidos de la prensa que la censura. Prefiero que nos equivoquemos, prefiero pedir disculpas, prefiero excesos que la mordaza. De entrada, claro eso. Pero este tema, para graficar nomás, la ley 5776, ¿cómo se llama? 776. Esto es lo de Yaminal, lo de la senadora contra una periodista de ABC y la propietaria de ese medio de comunicación. Le escucho al abogado del diario ABC Color opinando sobre el tema y dice, si prospera esta acción de la senadora, va a ser un atentado contra la libertad de expresión y un principio totalitarista. Dice el abogado, 2 años atrás, porque dice, esto es una sátira política, 2 años atrás, no digo hace 20 años atrás, 2 años atrás, ese mismo abogado, el mismísimo abogado, cuando le condenan a Luis Canillas y a el padrillo republicano, ¿cómo se llama el padrillo? Cachito Delgado. Cachito Delgado, cuando le condenan porque hicieron un corpóreo de Desiré Masi y gesticularon sobre ese corpóreo, la justicia les condena, ese mismo abogado dice, una condena ejemplar. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la sátira política que ellos interpretan hoy, lo que hicieron con la senadora Yaminal, y el caso de Canillas? ¿Cuál es la diferencia? Mira, Jorge, eso es el maniqueísmo, el ir al extremo, ¿verdad? Por ejemplo, yo escucho que hay quiebre de Estado de Derecho, ¿verdad? Que hay amenaza a la libertad de prensa, ¿verdad? Yo les veo a ustedes trabajar libremente, a empresas que hizo una cosa, a empresas que hizo otra cosa. Yo no veo una mano del gobierno metiendo ferozmente o indirectamente en una empresa privada, ¿verdad? La libertad de expresión también, Jorge Pipó, significa una responsabilidad. O sea, yo no puedo venir acá a acusarles sin tener una prueba de lo que te digo. O sea, la libertad de expresión no es absoluto. Es fundamental para la democracia, así como la libertad de prensa es crucial para la democracia, pero tienen límites. O sea, uno tiene que ser responsable de lo que dice. Así como yo tengo la libertad de decir lo que quiero decir, ustedes tienen la libertad de acudir a un árbitro en el hipotético caso de que se sientan afectados por lo que yo digo, ¿verdad? Y el árbitro finalmente va a decir qué es lo que ocurre, ¿verdad? Pero la censura, Jorge, es inaceptable. Yo por ahí voy a hacer una carga de presión adrede. Me parece que la censura hoy en día no existe desde el gobierno, pero entendería que sí hay una censura o una cierta censura en el manejo de algunos medios de prensa, ¿verdad? Porque por eso pues, hay el maniqueísmo político. O sea, vos ves algo y dice, no, los malos están allá nomás. Nosotros somos los buenos. O sea, no puede ser que dentro de una empresa con una multitud de gente no haya voces diferentes, no haya voces ahí tenés pluralistas. como ejemplo de vuelta, perdón que me extiendo, lo que pasó la semana pasada, la visita del senador republicano del estado de Florida, Marco Antonio Rubio. Hay medios, el 80% de la prensa, como hizo una declaración, dijo que el tema Katia González, una cuestión de asunto interno, no apareció en la tapa de los diarios. Automáticamente se borra. Fue más importante las declaraciones de los embajadores sobre el caso Katia, borraron de la agenda una cuestión muy importante que lo dice este senador en una visita importante que hizo con el presidente, sacaron de la agenda. Fíjate. Entonces, que es un ¿quiénes error. pierden allí, Ignacio? Perdón, el ciudadano. El ciudadano pierde, pero también pierde la empresa, Jorge. Porque no puede ser que un Twitter de un embajador sea más representativo que la voz de un senador electo en los Estados Unidos. O sea, el peso de lo que dice el embajador Rubio debe tener el mismo espacio de lo que dice el embajador. Así mismo. Para mi gusto tiene más peso, porque una persona electa en su país no fue digitado por el presidente de la República para ser embajador en un... Pero eso es el maniqueísmo, o sea, tratar de colocar lo que vos crees conveniente para vos nomás y ocultar lo que por ahí significa en verdad acceso, derecho a la información, pluralidad y que la gente pueda tener todas las aristas y que finalmente quite sus conclusiones. Ahora, ahí hay una cuestión, ¿verdad? Cuando, es justamente lo que vos decís, el medio es el que pierde porque toma un riesgo innecesario
al no mostrar eso, ya que hay otros medios que lo están mostrando. Y vos corres el riesgo que ese señor haga zapping y pase de tu canal en el que cree a otro canal que a lo mejor no le creía y vea eso y diga, che, ¿por qué este canal y esta radio no dijeron nada de lo que dijo este tipo? Y ahí yo pierdo, ahí coincido contigo que pierde el medio y se va perdiendo y se va desgastando una herramienta que es hasta constitucional, que permite el derecho a la información veraz y precisa que dice, o veraz que dice la Constitución, ¿verdad? Entonces, si nosotros mismos no nos damos cuenta de que por más de que no nos guste, tenemos que contar todo lo que pasa y sobre eso podemos opinar si es bueno o malo. Porque yo puedo mostrar lo que dice Rubio y decir, este Rubio es tal cosa luego y él lo opina así por tal cosa y firma abajo y se acabó. Pero tengo que mostrar lo que digo Rubio. No puedo ocultar lo que digo Rubio. No puedo ocultarlo. Yo, ¿sabe que no? Cuando habla el embajador americano en Canal 13 no puede salir nada porque no me conviene a mí. No, voy a mostrar lo que digo embajador y dar mi opinión y voy a hacerme responsable de mi opinión de lo que yo pienso del embajador. Y si el señor que me escucha quiere creer lo que yo digo o que piensa como yo, fantástico. Y si no, lástima. Esa es la realidad de las cosas. Así debería ser. Yo no estoy obligado a no opinar. Yo puedo opinar, me hago responsable como vos decís y me demando. Y sobre el tema de la ley 5776, creo que es la ley esta, vos te vas 2 años atrás, la abogada defensora Peralta Merlo, derechos humanos, bueno, algunos de sus clientes no son tan humanos, así que derechos vamos a decir que son, una semana está defendiendo a un cliente que invoca esa ley por un tema y por el mismo tema, la semana siguiente está en contra de otro cliente al revés. O sea, la misma abogada está argumentando en casos casi iguales la misma cosa de una forma y de la otra. Entonces, hasta parece un chiste de mal gusto. O sea, si a mí me sirve la ley es buena, si a mí no me sirve la ley es mala. Si la censura es buena acá, pero no es buena acá. A mí la censura no me es buena en ningún caso. A mí me parece una barbaridad esa ley, una ley liberticida, una ley, una monstruosidad jurídica, una aberración. Pero ahí te das cuenta cuando hacen este tipo, legislan de más. Y demás, y crean leyes especiales, cada día más específicas, terminan pasando estos tipos de cosas ridiculeces. Claro, fíjate que no podés usar el rótulo de derechos humanos y usar con eso la libre expresión para manosear justamente la dignidad de la otra persona, ¿verdad? Sí. Hay mucha confusión en este tema. Yo definitivamente sostengo que dentro de la libertad de expresión hay una responsabilidad del que emite el contenido, pero también la persona afectada puede de alguna forma defender que está siendo golpeada en su dignidad, ¿verdad? Pero acá la consecuencia directa es lo que empezó diciendo Jorge, ¿verdad? Porque terminamos ocultando lo que en verdad favorece y beneficia al país, ¿verdad? Un gobierno que pueda ser más eficaz, una ciudadanía que pueda crecer en calidad de vida, atender un poco cómo se está repartiendo el kit escolar, a ver si la salud va a ser abarcante, que el seguro social nos pueda servir a todos. O sea, parecería que ese maniqueísmo mediático se está haciendo adrede para evitar las grandes discusiones que en verdad benefician a la República del Paraguay. Y acá hay una alta responsabilidad en la clase política y yo hago la carga de presión en la oposición. La oposición pues, es la que tiene que pensar diferente. La oposición pues, es el que tiene que poner la agenda que en verdad pueda de alguna forma ayudar a esa gente que no está recibiendo toda la ayuda gubernamental o como política de Estado no se le está brindando, ¿verdad? Pero la oposición está resquebrajada, no tiene agenda, solo reacciona mediáticamente para ocupar algún espacio en portada o en cabecera o tener espacio en radio. Esa es nuestra oposición, ¿verdad? Yo hace tiempo sostengo que los colorados tienen una capacidad para ganar elecciones y a ellos les va bien esta conducción, pero que la oposición no termine culpando única y exclusivamente al partido oficial cuando que su responsabilidad es hacer la cosa diferente, ¿verdad? Y la oposición termina de alguna forma consolidando ese maniqueísmo mediático. Y ellos son responsables de ese maniqueísmo partidario porque termina haciendo la misma cosa, ¿verdad? No termina haciendo lo diferente. Sobre eso, Ignacio, acá nomás había notado esto para no perder el punto que quería hablar contigo, ¿verdad? Hay una ecuación errónea de la oposición mediática que vimos la semana pasada con la intención de defenderle a Katia,
termina, por ejemplo, el diario ABC Color sosteniendo que Dionisio Amarilla sostuvo el mismo error contratando a su asesora, que finalmente cobró días de ausencia. Entonces la pregunta que yo me hacía al respecto es que con este razonamiento le están atacando a Dionisio Amarilla, pero le están enterrando a Katia, a quienes ellos defienden. ¿Por qué? Porque en todos los casos el razonamiento dice algo muy sencillo. ¿Qué dice ese razonamiento? Hubo un congresista que cometió la misma falla de Katia y debe ser echado. Entonces, por tanto, Katia cometió una falla. Y está bien echándose. Entonces estaba bien que le hayan sacado del Parlamento. Y por lo tanto, al cuerpo diplomático, ¿qué es lo que estamos discutiendo entonces? ¿Qué es lo que estás explicando? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? No, ¿Cuál es la tiempo discusión? sale Celeste Amarilla y dice, cuidado Dionisio, porque tenemos ya 23. No es que estaba mal usar los 23, que no había que usar, que era el garrote, o sea, cuando yo tengo 23, o sea, volvés a darme la razón, cuando son tus 23 está bien, pero si son mis 23 está mal. Y eso es lo que yo digo, es una locura que lo hagan los políticos, que se juegan para llegar a su molino. Y bueno, hasta es esperable, tenemos cada cosa dentro de la clase política de todos los sectores. Pero que lo haga la prensa, que la prensa misma esté desde los colegas nuestros diciendo lo mismo, repitiendo la misma frase de Katia, o la misma frase de Celeste, o lo mismo que dice ahí, diciendo, no, es cierto, fulano hizo lo mismo que Katia, entonces tiene que irse igual. Entonces Katia se fue bien. O sea, tu diario que dice que Katia se fue mal, dice que se fue bien. Decidiste qué está bien y qué está mal. Porque también nos vamos a retroceder a 3 años atrás donde vos echaste 8 y estaba todo bien. O sea, es una locura. Hay un nivel de descontrol o en diciembre, Pipo, en diciembre, cuando este Senado aprobó el reglamento por el tema del artículo 201, de la cantidad de votos que se necesita para destituir a un senador, era blindaje, el reglamento blindaje. Y ahora ellos mismos están pidiendo que se aplique lo que ellos habían considerado que era un blindaje. ¿Entendés? Ellos mismos están pidiendo que se aplique eso con el tema de los 30. Mira, yo tuve tu misma interpretación, Jorge, porque la pobre Katia, ¿para qué quiere enemigos con este tipo de aliados? Porque lo está diciendo, bueno, Dionisio hizo lo mismo que Katia, o sea... El mismo pecado, decía. Entonces, cuando se reconoce que fue un pecado, entonces lo están sepultando, ¿verdad? Yo creo que hay que tener en cuenta también lo que dice el senador Rubio, ¿verdad? Que este es un país, es una república, acá rige el Estado de Derecho. Lo de Katia no es el primer caso, ni va a ser el último, yo creo que van a seguir, como ella hubieron otros casos y bueno, no pasó nada, ¿verdad? En el caso de Katia, yo estaría, por el aprecio a Katia, entraría a mirar un poquitito con mayor detenimiento y observación aquellos aliados que tengo, que dicen son mis aliados, ¿verdad? Porque finalmente ella terminó a 0, perdió a 0, ¿verdad? 23-0. No, me parece que hubiera sido mejor perder 23-22 que 23-0. Y en esas declaraciones de apología y de defensa que se le hace a ella, mayormente cada uno lleva agua hacia su sector partidario y casi le dejan sola a Katia, ¿verdad? Yo creo que Katia tiene que reflexionar bien porque me parece en el fondo, lo están utilizando a ella, ¿verdad? Están utilizando lo que le pasó, pero en el buen sentido, o sea, quiero expresar que lo están utilizando su grupo aliado, ¿verdad? Porque en términos reales, en términos prácticos y en términos visibles, ella no tuvo ni un solo voto. No tuvo ni un solo voto. Se suponía que si vos estás 22 y los otros 23, bueno, ahí en el ritmo del debate podía haber estirado uno y cambiar la historia, ¿verdad? Pero perdió muy mal, ¿verdad? Además, yo creo que ahí hay una alta estrategia y sí, más que criticarlo, miraría con atención una alta estrategia del sector oficial que lo pensó muy bien. De momento en que le quita la investidura a Katia, ellos presumían, la gente que tomó la decisión, de que lo convertirían en una precandidata, ¿verdad? Y esa precandidatura significa de alguna forma pelear los votos de payo, significa un caballo de Troya dentro del PLRA, y de ser precandidata a ser candidata vos necesitas infraestructura, necesitas recursos financieros, o sea, hay un largo camino y un largo trecho. Me parece nomás que por encima de que puede haber causales para su expulsión,
Fue una jugada magistral de la gente que piensa. Ya. En política hay que pensar, en política hay que diseñar. Así como en la comunicación hay que pensar. O sea, vos no podés publicar, es el mismo, lo que hizo Dionisio también hizo Katia, ¿verdad? Y ahí me parece, y voy a cometer el error de que pueda recibir alguna crítica. Yo veo nomás con atención que en algunos medios hay gente con cargos de edición, de jerarquía, e incluso algunos directores muy jóvenes, ¿verdad? Que me parece se dejan llevar por la pasión, por lo que le marcan rápidamente como directiva de trabajo. Y a veces hay que parar la pelota, hay que discutir, hay que reflexionar, hay que analizar, porque lo que vos crees que haces bien, a veces termina afectando lo que vos querés favorecer. Y el ejemplo de Katia y Dionisio me parece que es un ejemplo real de eso. Claro. Y ahí tenés lo otro que dijo, para ir redondeando, Ignacio Pipo, lo que dijo el senador Rubio. ¿Por qué él introduce, cuando le hacen la pregunta puntual del caso Katia, por qué él introduce, dice, habla de democracia, habla de una república y habla, es un problema de los votantes? El otro parlamento, el anterior, destituyó en el Senado, ¿cuántos? 6. 8. 8. ¿Y cuál fue la consecuencia después en las elecciones donde el ciudadano hace uso en democracia de su mayor fuerza, que es las urnas en el voto? Tuvieron la peor derrota en las internas, el oficialismo de ese entonces, y en las generales la oposición como nunca antes tuvo una derrota. Entonces, cuando Rubio menciona, si esto que logró supuestamente la adhesión de los gremios, se tiene de vuelta esa herramienta en democracia de acá 5 años. Así funciona esto. Entonces no hay quiebre como nos pretenden instalar. Quiebre sería la pretensión de perpetuarse en el poder de este grupo. Al contrario, esa intención no existe. Estos tipos hicieron mal, le pasamos factura en los próximos 5 años, así como pasó con los que estuvieron anteriormente en el poder. La gente le pasó factura. Tuvieron la peor derrota en la era democrática. Lo que dice Rubio es fundamental y me parece que es un mensaje para la oposición, porque Rubio habla de votos y me parece que la oposición tiene que concentrarse ahí. Y dentro de 2 años vienen las elecciones municipales y si la oposición no tiene una hoja de ruta, si no marca una política para ir a esas elecciones, me parece que el resultado catástrofe para la oposición se puede repetir, ¿verdad? Vos como opositor te conviene una adhesión de los gremios, te puede resultar interesante para el debate en un comunicado de la iglesia, lo que pueda decir fulano y mengano, pero vos tenés que ganar elecciones, ¿verdad? Y ahí me parece que la oposición tiene un gran déficit, ¿verdad? Le cuesta luego articular sobre un proyecto opositor porque hay mucho egoísmo, hay mucha mezquindad entre los grupos de liderazgo que están permanentemente en la agenda política y mediática y bueno, yo creo que el desafío para la oposición es dentro de 2 años. Si ahí no ganan espacio, me parece que está lejos el discurso del hecho. Atendé para cerrar nomás este bloque. Ya que hablaste de egoísmo y mezquindad. La semana pasada, cuando se da lo de Katia, no podía pues quedarse callado Efraín Alegre. Lanza un tuit, pero no la roba. En términos genéricos. Claro. No le menciona, ¿verdad? Porque sabe que... Y tardó hasta el último minuto en lanzar un tuit porque le dijeron, tenés que decir algo, no puedes quedarte callado. No le robó. Cuando no le echaron ahí salió a defenderle, que hecho consumado, salgo a protestar. Pero no salía a defenderle. ¿Por qué? Porque no me conviene. Claro, porque ni siquiera le mencionó, ni su nombre puso. Porque sabe que él tiene otras pretensiones, ir por la cuarta, ¿verdad? O no sabemos ni por dónde, ni en qué no sabemos, pero digo nomás, hablando de mezquindades, ¿verdad? Es que hay mucha mezquindad en la República hoy en día. Lastimosamente está creciendo y va alentado por los grupos que tienen espacio en los medios, que son los grupos partidarios, ¿verdad? Y nuestro gremio, la iglesia, que me parece tiene que ser un poquito más sabia también y no dejarse arrastrar por esa... Pero Ignacio, yo olvidamos nomás hablar un tema, lo que dice el senador Penner en plena sesión. Directamente reconociendo que por miedo a una tapa de un diario no se fue a votar una ley en la que él estaba de acuerdo y tenía que votar. O sea, hasta es grave que un senador tenga miedo de un medio y no ejerza su función, que ir a votar por las leyes que él cree que son correctas y tiene por eso. O sea, es el sincericidio que él comete. Yo no sé si él que está
¿es culpa del medio o es culpa de él directamente que no tiene la capacidad de ejercer sus funciones? No, además yo creo que se quiere colocar como algo negativo que un gobierno de un color tenga el respaldo de un partido, de su partido, ¿verdad? Sí, Lo ideal es que trabajen juntos, ¿verdad? Pero bueno, se bombardea permanentemente buscando el quiebre y yo creo que es un error, ¿verdad? Sí. Lo ideal sería hacer algo diferente y trabajar con la gente para ganar elecciones y hacer el cambio que se promete repetidamente, ¿verdad? Gracias, Ignacio, por tu tiempo. Igualmente. Un gusto. Tenemos que hacer la última pausa. Venimos enseguida para despedir el programa.